Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema de broncoscopía intervencionista. ¿Qué cosa es la broncoscopía intervencionista? El concepto. Es una técnica que consiste en, utilizando el broncoscopio rígido, realizar procedimientos endoscópicos, como yo dice, en diversas enfermedades, tanto del aparato respiratorio y principalmente la tráquea y los bronquios principales. Como decía, esta técnica se realiza mediante el broncoscopio rígido, que es el elemento, es el instrumento de elección para la mayoría de los procedimientos de intervención. ¿Qué ventajas tiene el broncoscopio rígido? Primero, el diámetro de su canal de trabajo. Es lo suficientemente grande como para poder realizar procedimientos introduciendo elementos como pinzas, tijeras y también el láser y sondas para succionar, etc. Esto tiene una gran ventaja, sobre todo, como dice en la diapositiva, cuando existe una inundación de las vías respiratorias, ya sea por sangre o por secreciones, muchas veces que son imposibles o muy difíciles de retirar mediante la fibroscopía. Hay una serie de broncoscopios, históricamente. Vamos a ver algunos de ellos, ¿ok? Este es el típico Wolf, ¿no es cierto?, que es un broncoscopio angulado, como vemos acá. Este tubo, usualmente en la broncoscopía rígida, mide aproximadamente 50 centímetros, incluyendo el cabezal, ¿ok? Como ven ustedes, tiene una serie de orificios laterales, además del orificio terminal o distal. Estos orificios sirven para, cuando uno ventila, que el aire no solamente ingrese por la parte distal, sino también por las partes laterales. Por ejemplo, si nosotros vamos a llegar hasta un bronquio principal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si solamente estuviera el canal principal, el distal, abierto y estos otros no existieran, entonces no estaríamos ventilando el pulmón contralateral. Esa es la razón por la cual nosotros podemos visualizar estos canales y es fácil entonces distinguir entre un broncoscopio y, por ejemplo, un traqueoscopio. El traqueoscopio no tiene estos canales laterales y es bastante más corto, como vamos a ver en adelante. Este es otro broncoscopio, también muy clásico, el de Storz, ¿ok? En este, el cabezal y el tubo son de una sola pieza, ¿ok? Y en el cabezal existe una serie de orificios, tanto laterales, oblicuos, como craneales, vamos a decir, ¿no? Proximales, ¿ok? Por el canal proximal, okay, se introduce el telescopio, ¿ok? Por los canales laterales, uno de ellos sirve para la ventilación del paciente y los otros, en este caso hay uno solo, en otros hay dos, sirve para poner, por ejemplo, una sonda de aspiración, un catéter de láser, etc. ¿Ok? Por este mismo canal, el canal proximal, ¿ok?, además del telescopio se pueden introducir una serie de elementos como pinzas, tijeras, etc. En este caso, el telescopio está pasando a través de un canal que tiene la pinza también. Sin embargo, esto no es lo más común. Usualmente el telescopio va paralelo a la pinza que con la que vamos a realizar el procedimiento. Este es un broncoscopio rígido, mucho más moderno, okay, desarrollado en Francia por un profesor, el doctor Dutot, y se caracteriza porque las dos partes del broncoscopio, es decir, el tubo y el cabezal, se pueden retirar o se puede retirar el tubo, ¿ok?
Y se puede colocar otro tubo de diferente diámetro, como vamos a ver. Acá vemos los diferentes tubos que existen. Estos de acá son broncoscopios, de los 4 últimos, y los 2 primeros son traqueoscopios. ¿Ok? Como decía, el cabezal tiene una serie de elementos que nos sirven tanto para introducir por el canal proximal el telescopio de Hopkins, y una serie de canales laterales. Uno de ellos es para la ventilación tradicional, ¿ok? Y otra, como canal oblicuo, también sirve para ventilación, ¿ok? Además tenemos canales adicionales para introducir sondas o catéteres de láser, ¿no? En el caso, hay broncoscopios especializados, en este caso, para que sean utilizados en niños, ¿ok? Y en este caso, pues, la longitud de ellos son de 20 centímetros. Dijimos que los tubos en los adultos miden 50 centímetros. Y el diámetro de los tubos del broncoscopio son de 3 a 5 milímetros, ¿ok? Que pueden ser utilizados tanto para niños pequeños y niños prematuros. Existen otros tipos de broncoscopios, ¿ok? Más especializados. Por ejemplo, en este caso es un broncoscopio que sirve para dilatar, ¿ok? Y además, ya sea por una lesión benigna como una estenosis traqueal, compleja o simple, y también sirve para lo que se llama la resección tumoral o el debulking, ¿no? Para resecciones tumorales que están intususceptando o están creciendo en el interior de la luz, ya sea de la tráquea o ya sea de los bronquios principales. En este caso es un traqueoscopio, es un tubo más corto, sin embargo tiene canales laterales. Como digo, este es un broncoscopio de dilatación, o un traqueoscopio de dilatación, para decirlo. Y de esta manera nosotros logramos producir la dilatación de zonas estenosadas. Además del broncoscopio, como hemos visto, requerimos otros elementos, y uno de los elementos principales es el telescopio. Son telescopios que tienen una longitud para el broncoscopio tradicional, una longitud de 500 milímetros. Y tiene 0 grados en la visión. Es decir, tenemos una visión hacia el lado distal. No utilizamos no utilizamos telescopios con visiones de 30 o 60 grados. Eso lo usamos muy ocasionalmente, pero en general son de visión de 0 grados. El diámetro de los telescopios que debemos nosotros tener son de 4.5 a 6 milímetros, o de 4.5 a 5.5 milímetros, que es lo que usualmente utilizamos. Y decíamos ya que para los niños se necesitan telescopios de menor diámetro. Además del broncoscopio rígido, del telescopio, necesitamos otros elementos para realizar los procedimientos. Uno de ellos, aunque parezca raro, es la sonda de aspiración. Esta sonda de aspiración es muy importante en el momento de realizar la broncoscopía. Tanto para realizarla, es decir, para aspirar el campo, tiene la principal característica, que no colapsa cuando le ponemos una bomba de vacío, es decir, cuando procedemos a succionar o a aspirar secreciones, por ejemplo, no se colapsa, es relativamente rígido. Además de ser resistente al láser. Ese tipo de sondas debemos utilizar. Con ella podemos incluso palpar tumores y ver su consistencia, si son sangrantes, si por ejemplo es una cicatriz muy rígida, o si es una
un granuloma, una cosa más blanda, nos permite mediante esta sonda hacer esa palpación. Además de, por supuesto, del aseo bronquial, inyectar soluciones como epinefrina, xilocaína, etc. Hay otros elementos adicionales que utilizamos, pero ya dependiendo del tipo de procedimiento que vamos a hacer. En la parte inferior vemos las sondas de aspiración, específicamente son sondas para la broncoscopía rígida. En la parte superior vemos una gubia que nos permite personalizar, por ejemplo, stents, ¿ok? Ya lo vamos a ver. En el lado derecho es un elemento que sirve para corrugar los stents y poder introducirlos dentro del broncoscopio a través de la tráquea o al bronquio, que se quiere, y una serie de pinzas que pueden ser cocodrilo, de cuerpos extraños, tijeras, pinzas para mover stents, que son más delicadas, en el sentido de que no dañan los stents, como decía, tijeras, gubias, etc. Esto va a depender del tipo de procedimiento que vamos a hacer. Una de las características que tiene este tipo de pinzas broncoscópicas es que yo puedo hacer rotar el eje donde tengo la pinza, la tijera, etc., sin necesidad de rotar el mango, la cremallera. ¿Ok? Es decir, yo no necesito rotar la pinza para rotar la punta de este instrumento, ¿ok? Simplemente en la parte cercana podemos nosotros rotar esa zona y de esa manera va a rotar el eje de la pinza. Acá vemos cómo se puede con estos elementos personalizar los stents. Esto es en el caso de un bronquio principal, ¿no es cierto? Para que si lo pusiésemos como viene, es decir, como tubo sin orificios y lo colocamos en un bronquio principal, vamos a probablemente obstruir alguno de los bronquios secundarios. Entonces, nosotros personalizamos el stent y nos permite la ventilación de todas las áreas pulmonares. Entonces, como mencionamos, nosotros tenemos un instrumento que nos sirve para cargar el stent, o llamado corrugador de stent, como vamos a ver en este momento. Hay un gel que se coloca en el mismo stent que nos va a permitir deslizar fácilmente el stent en el elemento que nos va a permitir corrugarlo, ¿ok? Como vamos a ver. Entonces, luego de colocar el stent, el gel en el stent, también colocamos este en el mismo corrugador, como vemos. Y colocamos un alambre que va a doblar el stent y nos va a permitir colocarlo en el introductor. De esta manera el stent ya está corrugado y retiramos este alambre. Luego colocamos el tubo que va a llevar el stent al broncoscopio. Este elemento se llama empujador. Empuja el stent dentro de este tubo. Y este tubo es el que se va a llevar, ahí está el stent y lo vemos corrugado, es el que se va a llevar hacia el broncoscopio y va a permitir colocarlo, ¿no? De la siguiente manera. Se coloca el empujador, como dije. El empujador tiene medidas, que son las medidas, sabemos la medida del stent porque acá nos lo dice en la parte proximal. Este tubo se coloca dentro del broncoscopio y luego que estamos dentro del broncoscopio se va a colocar el stent. Tenemos otros elementos también que podemos utilizar de acuerdo al procedimiento que vamos a hacer y, por ejemplo, son bujías de dilatación, como en este caso.
Realmente la dilatación de la tráquea en casos benignos es suficiente un broncoscopio rígido. Nosotros ya no usamos las bujías de dilatación. Pero sí, en otros procedimientos podemos utilizar balones, por ejemplo, ¿ok? Como vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces decía que la técnica empleada en la broncoscopia rígida es fundamentalmente diferente a la que exige la broncoscopía por fibra óptica. En la broncoscopía por fibra óptica, este es el elemento, mejor dicho, el fibroscopio se va a hacer a la anatomía del paciente, o sea, se adapta a la anatomía del paciente, por eso es... en cambio, en la broncoscopía rígida, es el paciente que debemos adaptar al tubo o al broncoscopio rígido en este caso. Vamos a ver, creo que acá hay un video. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener cuidado en tener siempre el eje donde vamos a introducir el tubo, ya sea de un bronquio derecho o un bronquio izquierdo, movilizando la cabeza para el lado contralateral. Por ejemplo, si yo quiero ver el bronquio derecho, voy a movilizar la cabeza hacia el lado izquierdo. Y si yo quiero ver el bronquio izquierdo, voy a movilizar la cabeza hacia el lado derecho. De igual manera, si quiero llevar la punta hacia abajo, levantaremos la cabeza, y si queremos llevar la punta hacia arriba, tendremos que bajar o hiperextender la cabeza del paciente, como vemos en el video. Es decir, acá la particularidad que debemos tener es que el broncoscopio siempre debe ser o debe seguir el eje de la tráquea, ¿ok? Y el eje de la tráquea debemos ponerla en el eje del bronquio, movilizando la cabeza, como dijimos, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Un punto importante es la posición de cada uno de los médicos y personal que ayudan en la intervención. ¿Ok? En la cabeza del paciente se coloca el broncoscopista. Hacia el lado derecho de él está el anestesiólogo y, como ven, están bolseando al paciente, están ventilando al paciente, ¿ok? A través de una bolsa, está conectado al oxígeno, etcétera. Y el oxígeno va a pasar a través del broncoscopio y va a ventilar al paciente. En el lado opuesto, en el lado izquierdo del cirujano, está la ayudante, la instrumentista, y hacia su lado está el equipo de visión y de grabación, si es que necesitamos. En cuanto a la anestesia en el procedimiento, ¿ok? La ventilación espontánea asistida manualmente es el mejor método con un paciente que respire espontáneamente. Este es el mejor método de ventilación de un paciente al cual se le va a hacer broncoscopia rígida. No es utilizando un ventilador mecánico, sino es el mismo anestesiólogo que va a bolsear y nos va a mantener ventilado al paciente. La anestesia en general debe ser por vía endovenosa. Existe, bueno, una preanestesia de acuerdo al tipo de paciente, pero lo principal acá son dos puntos, ¿no? Primero, que la anestesia es por vía endovenosa, y la segunda es que no se utiliza un ventilador mecánico. Acá vemos los diferentes momentos cuando el cirujano va teniendo visión de diferentes partes de la anatomía traqueobronquial del paciente. Por ejemplo, en el primer recuadro, el médico está viendo probablemente el bronquio izquierdo, en el del medio está viendo la tráquea, en el lado izquierdo está viendo el bronquio derecho. ¿Ok? Si, como dijimos, el médico quiere ver hacia abajo, tendrá que llevar la cabeza en flexión
¿ok? Y en hiperextensión si quiere ver si quiere que la punta del broncoscopio llegue a la parte superior. Acá vamos a ver los diferentes momentos, si hay 5 momentos importantes en una broncoscopía rígida. Perdón. Al inicio, el médico está prácticamente de pie y el paciente en camilla de cúbito dorsal, por supuesto, con hiperextensión. Vamos a ver esta primera parte. En esa primera parte en donde el médico está perpendicular prácticamente al paciente, se introduce el broncoscopio y nos permite ver, primero, protegiendo los dientes con nuestro dedo índice o mayor, introducimos el broncoscopio, ¿ok? Introducimos el broncoscopio con la intención de ver primero la úvula y la pared posterior de la faringe, que son los primeros elementos que nosotros vamos a ver, ¿ok? Y mantenernos en la línea media, que nuestro broncoscopio esté en la línea media. Algo importante es que el telescopio no debe pasar la punta del broncoscopio. Acá vemos nosotros la punta del broncoscopio, ¿ok? Y el telescopio no lo vemos más allá. Si el telescopio estuviera por fuera de la punta, no veríamos el broncoscopio como tal, y acá sí lo vemos. Y así debe ser, para proteger el telescopio, ¿ok? Otro dato importante acá, el broncoscopio tiene una parte como de pico de pato, una parte prominente. Esa parte prominente va a estar inicialmente mirando a la parte superior, es decir, si este es un reloj, a las 12, ¿ok? Así lo vemos nosotros, que a las 12 está esta parte más prominente. En el segundo momento, vamos a continuar visualizando la parte posterior de la faringe. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a ver la epiglotis, ¿ok? En ese momento el cirujano va a ir de perpendicular a oblicuar el tubo en forma distal, ¿ok? Y en ese momento puede ir subiendo la camilla y él ya sentarse, digamos, para continuar el procedimiento. ¿Ok? Acá se ve la epiglotis. El tercer momento, ¿ok? Es luego de visualizar la epiglotis con la punta del broncoscopio, vamos a elevarla y vamos a ver los aritenoides, ¿ok? Entonces, elevamos con la punta del broncoscopio, elevamos la epiglotis y visualizamos los aritenoides y las cuerdas vocales. Y vean ustedes que el tubo ya está prácticamente recto en eje de la tráquea. Y el cuarto momento, ¿ok? Es una vez que vemos la glotis, vamos a ir lateralizando el broncoscopio para empujar una de las cuerdas vocales, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, empujar la cuerda vocal y nos permite el acceso sencillo del broncoscopio. Nunca debemos intentar introducir un broncoscopio si es que nosotros no tenemos la visualización de la zona por donde estamos introduciéndola. Podemos producir muchos daños, desgarros de cuerdas vocales, perforaciones, etc. En este momento, como digo, el que realiza el procedimiento tiene el broncoscopio en eje de la tráquea. Acá vamos a ver el procedimiento, ¿ok? Cómo se tiene que rotar el broncoscopio, ¿ok? Una vez que tenemos el broncoscopio en la insinuación de las cuerdas vocales, rotamos lateralmente y al pasar las cuerdas vocales, como vamos a hacer en este momento,
la parte más prominente del broncoscopio debe ir contra la pared posterior de la tráquea, de esta manera. Y de esta manera vamos a tener la visualización de la tráquea y llegamos a ver en este caso también la carina. Como digo, el telescopio no debe pasar la punta del broncoscopio. Debemos iniciar el procedimiento con la punta del broncoscopio en posición 12 y termina en el momento que lo vamos introduciendo la tráquea en posición 6 si consideramos un horario, la visual que nos da el telescopio, ¿verdad? Acá dijimos entonces que para realizar la broncoscopía nos sirve para realizar una serie de procedimientos. Acá vamos a ver uno en donde estamos utilizando una pinza para hacer ciertos cortes o secciones. Vemos unas membranas, ok. En este caso se está introduciendo, mi ayudante creo que hizo esto y está introduciendo mucho el telescopio. El telescopio debe verse, porque puede dañarse, ¿ok? Debe verse el broncoscopio, como decía yo anteriormente. Bueno, esta es una tijera que nos permite hacer una incisión, ¿ok? Pero esto se pueden hacer otros procedimientos, por ejemplo, la colocación de un balón para dilatar un segmento. Este segmento puede ser benigno, puede ser maligno, es decir, para que la insuficiencia respiratoria que probablemente tenga el paciente por un tejido de crecimiento, ¿ok?, intrínseco en la luz de la tráquea, en este caso obstruyendo un 80% o 90%, podamos nosotros trabajar contra la insuficiencia respiratoria y probablemente nos pueda dar tiempo para realizar otros procedimientos posteriormente. Hay ciertos balones que se utilizaban antiguamente y sucede esto, ¿no? Que el balón se desliza porque la presión va ejecutándose en todo el segmento de este balón. Actualmente existen otros balones que nos permiten, como vamos a ver, evitar este problema. En este caso, el balón, como ven ustedes, se infla en las zonas de menor presión y en la zona de mayor presión no se infla, de tal manera que esto nos produce un efecto de cuña y el balón en sí no se desliza y no sale del lugar donde queremos hacer la dilatación. ¿Ok? Lo vamos a ver en vivo. Bueno. Acá vemos, por ejemplo, este balón dilatador, que es un balón flexible, así como el elemento que lo lleva. Lo introducimos a través de las cuerdas vocales, en este caso también con ayuda, puede ser de un fibroscopio, o también puede ser con ayuda del broncoscopio. Se ha hecho el corte que vimos anteriormente y se procede a la dilatación de estos balones. Estos balones vienen en diferentes medidas, de acuerdo al diámetro de la tráquea, tanto para niños, para adultos, y tienen presiones específicas, ¿ok?, que debemos ponerles y que vienen en los manuales de cada una de las tallas. Esta dilatación sabemos y probablemente la realicen ustedes con ayuda de otros elementos, por ejemplo el arco en C, ¿no? Es decir, con ayuda radioscópica, y vemos en este caso que me estoy ayudando de un fibroscopio para ver el procedimiento, además del arco en C, que me permite ver cómo estamos insuflando, en este caso, el balón dilatador con un elemento radioopaco y nos permite ver la zona de la estenosis y aumentando la presión vamos a ir venciéndola, ¿no?
También mediante la broncoscopía rígida podemos realizar procedimientos con láser. En este caso estamos fulgurando, estamos vaporizando un granuloma simplemente, ¿ok? O en este otro caso estamos utilizando un láser de diodo, no el de CO2, pero es procedimientos similares. La diferencia es que el de diodo es en fibra y el otro es mediante un equipo, ¿no? Que lanza el rayo necesario. Y vemos cómo se va abriendo la zona estenótica, ¿ok? Debido a la coagulación de los tejidos por el láser. También podemos utilizar, por ejemplo, la crioterapia. Todo esto no solamente, como decía, para estenosis traqueales, también para tumores benignos, incluso tumores malignos, ¿no? Donde estén indicados. Acá vemos nosotros, ahí sí, la punta del broncoscopio, ¿ok? La zona, digamos, más distal del broncoscopio está en posición 6. Este broncoscopio de Dutot tiene una marca acá y sabemos que la posición, porque a veces la imagen tridimensional no nos ayuda, ¿ok? Entonces tenemos una marca. Y esa es la manera de realizar. Otra de las razones por la que utilizamos la broncoscopia rígida es, por ejemplo, para la colocación de stent. Usualmente la colocación de stent está indicada en casos de estenosis complejas, pero que el paciente, por las características que trae, por la morbilidad que puede ocasionarse debido a la comorbilidad que trae, como decía, pacientes neurológicos que han tenido lesiones recientes, infartados, pacientes con diabetes y sobre todo ahora en la pandemia en pacientes obesos, ¿ok? Que no pueden ser intervenidos para hacer el tratamiento de elección que vendría a ser la cirugía con resección término-terminal. Se les coloca un stent luego de la dilatación para que de esa manera vencer la dificultad respiratoria y que nos dé tiempo en preparar al paciente para la cirugía, ¿ok? También una indicación también es en esas estenosis simples, es decir, estenosis de menos de 1 centímetro de longitud, donde no hay compromiso cartilaginoso y el cartílago está indemne, es decir, no hay alteración de la estructura de la tráquea, ¿ok? En estos casos, luego de dilatar, usualmente se espera unas semanas para ver cómo va el paciente y si nuevamente empieza a crecer tejido, se puede hacer una segunda dilatación simplemente y en algunos casos se coloca incluso mitomicin para evitar el crecimiento del tejido. Y si nuevamente recurre, usualmente nosotros no hacemos resección y anastomosis en estos casos, sino colocamos un stent, solamente en esos casos. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, ya el stent lo hemos introducido y usualmente se deja ligeramente distal a la zona de estenosis y luego con una pinza, le hemos dejado distalmente, y luego con una pinza se tracciona y se coloca donde debe estar el broncoscopio, el stent, ¿no es cierto? Como vemos acá. Entonces se coloca distalmente y la traccionamos con una pinza. De esa manera nosotros podemos colocar stent en cualquier parte de la tráquea o también de los bronquios. El stent puede durar en el paciente alrededor de 1 año, ¿ok? No solamente nos sirve para estabilizar ese tiempo la tráquea, sino también nos sirve para que el tejido de reparación, si es que ha habido lesión cartilaginosa,
condritis o lesiones infecciosas alrededor o en la pared de la tráquea, que permita el tejido cicatrizal restaurar el sostén de la luz traqueal. ¿Ok? Lo que sucede es que en esos pacientes donde cuando hay compromiso de cartílago, se altera la forma de la tráquea y esta no mantiene la luz, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso colocamos el stent. Es un tutor que nos va a mantener la luz de la tráquea indemne. En este caso, uno de mis colegas, ¿no es cierto?, está haciendo una broncoscopía y como vemos, aquí está la marca que yo les decía, que esta marca pertenece a la parte más prominente del broncoscopio y debe estar a las 6. Él también está realizando acá cortes no es un tumor, esto es una estenosis traqueal, ¿ok? Como les decía, también mediante el broncoscopio tenemos la posibilidad de hacer un debridamiento, el debulking mecánico con la punta del broncoscopio e insertar stent en tumores que comprometen, por ejemplo, en este caso, la región carinal o más abajo incluso, ¿ok? Podemos con el broncoscopio, dije yo que el broncoscopio tiene diferentes tubos de diferentes diámetros. El menor es de 9 milímetros para adultos y con esto se puede realizar la resección tumoral y luego colocar stent. Esto nos va a permitir que el tratamiento, si es que no es quirúrgico, por supuesto, que el tratamiento, ya sea con radioterapia o oncológico, el tratamiento médico, sea efectivo y reduzca el tumor, ¿no? Entonces, da tiempo para que el paciente no muera de una insuficiencia respiratoria y da tiempo a que el tratamiento oncológico dé su efecto. Bueno, esto es más o menos el tema de broncoscopía rígida y bueno, agradezco al doctor Víctor Gómez por la invitación que se me hizo. Muchas gracias.